El Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Sean en esta mañana todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida aquí en el West de Broward, en la ciudad de Saúl Ranches. Es una bendición tener a cada uno de ustedes entre nosotros y nos damos la bienvenida en esta mañana a todos los presentes, también a aquellos que nos siguen por el internet. Y bueno, mis hermanos, quiero anunciarles, tener presente en oración al hermano Orlando Acosta. Como dije anteriormente, está hospitalizado. Tengan presente en sus oraciones todo el ministerio de la iglesia, etc. El próximo día jueves a las 8 de la noche, para que vinieron luego, vamos a tener un encuentro con alguien acá en la iglesia, jueves a las 8, porque estamos planificando hacer un viaje a la tierra de Israel. Entonces, los que están interesados en participar de este viaje, ocupamos 20 personas para el viaje. Ya hay un buen número de hermanos que van a estar asistiendo. Entonces, el jueves, esta persona va a estar explicando todos los detalles acerca del viaje. Igual, si usted conoce a alguien de otra iglesia o alguien interesado en participar del viaje, lo puede invitar a que venga, es bienvenido. El objetivo es tener tiempos, completar el grupo y allá, sobre el terreno, como decimos, pues ir teniendo estudios bíblicos y un tiempo de retiro. Así que, ya sabe, el próximo jueves a las 8 de la noche, si usted está interesado o al que usted quiere invitar, pues puede decirle que esté acá. Entonces, quiero invitarles a tener la lectura de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a buscar Gálatas capítulo 5, el libro de Gálatas capítulo 5, libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el 25. Hasta el 26, Gálatas 5 del 17 al 26. Y puesto de pie vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículos 17 al 26. Gálatas capítulo 5 versículos 17 al 26. Gálatas capítulo 5 versículos 17 al 26. Y dice de esta manera la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, la Biblia. Ella es verdadero alimento para nuestra alma y refrigerio para nuestros huesos. Ciertamente reconocemos lo dicho por Pablo a Timoteo de que es útil y buena y necesaria. Oh Padre Celestial, porque por medio de tu palabra nosotros crecemos, maduramos, y al tomarla en cuenta y obedecerla nos convertimos en hombres y mujeres que honran tu nombre.
Suplico en el nombre de Jesús que en esta mañana tú ministres a nuestras vidas por medio de la lectura, también a través de las alabanzas y de la predicación. Oh Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti y suplicamos, háblanos. Oh Padre amado de misericordia, ponemos nuestra vida delante de ti, examínanos y confróntanos con nuestra realidad para que nosotros podamos voltearnos hacia ti y buscar, oh Padre, andar en obediencia delante de tus ojos, porque esto es conveniente y sabio. Ahora, oh Padre, oramos por nuestros enfermos, ponemos a Orlando en tus manos nuevamente, para que seas tú deteniendo esa hemorragia y glorificándote ahí en su vida, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tú nos colmes con tu Santo Espíritu y para que estos frutos dados por el Paracleto sean una realidad en nosotros, Señor. Toda obra del maligno repréndela y no permite que venga a hacer mella en nuestras vidas. Antes bien, oh Dios, ayúdanos a vivir centrados tan solo en ti, caminando para alabanza, gloria y honra de tu nombre. Toma a tu pueblo aquí presente y a todo el que nos sigue en tus manos y úsale, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, por los cuales te pedimos perdón y te suplicamos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestros desatinos y en nuestras batallas espirituales para no pecar contra ti. Danos fuerzas para velar y orar y buscar tu rostro y seguir tus pasos y hacer tu voluntad. Dios, recibe ahora nuestra adoración, estos cánticos que para ti hemos preparado y que a ti elevamos, Señor. Dándote gracias, lo hacemos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Adoremos a nuestro Dios y Rey, hermanos, cantando alabanzas a su nombre. Tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino, Dios de pacto,
en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de ese nuevo corazón. Te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo el amor, la familia. Viviendo la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo en compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo el amor, la familia, donde no hay más edades, viviendo la verdad que expresa la gloria del Señor, la familia, viviendo en compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Necesito de ti, querido hermano. Pueden sentarse. Quiero invitarles a buscar el libro de Efesios. El libro que estamos predicando. El libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Libro de Efesios capítulo 4,
versículos del 1 al 3. Díganme cuando lo tengan. Amén. Efesios 4, del 1 al 3. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en su exposición. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para exponerla y te suplicamos que seas tú hablando y seas tú ministrando a nuestros corazones. Lo imploramos, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, después de hacernos reflexionar con respecto a la doctrina básica de la gracia y en todo lo tocante a la salvación, y tras explicar que en Cristo tanto judíos como gentiles son un solo pueblo, que es la iglesia, está listo para darnos, a partir de Efesios 4, mandamientos con respecto a cómo vivir como iglesia, a cómo vivir como familia, a cómo vivir como pueblo santo, a cómo vivir como pueblo de Dios, como el pueblo del nuevo pacto que somos. Y lo hace haciendo un énfasis muy especial en la unidad de los creyentes, en la importancia, y quiere resaltar la importancia que tiene la unidad en el pueblo de Cristo. Y estas son verdades que debemos considerar. Y por las próximas semanas vamos a estar hablando de esto. En Efesios 4:1, usted podrá notar que Pablo se dirige a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, y habla como quien tiene la autoridad de alguien que lo ha dado todo para Cristo y que está preso. Dice Pablo que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Es el que le dice a la iglesia de Efesios, y es el que le dice a la iglesia de hoy, es el que te dice a ti y a mí: les ruego. Y a continuación da una serie de enseñanzas que no pueden ser pasadas por alto. Si tú y yo como creyentes amamos a Dios, vamos a querer honrar a Dios. Y a Dios le honra la obediencia de su pueblo, mis hermanos. Si tú y yo amamos a Dios, vamos a amar aquellas cosas que Dios ama. Y si Dios ama a su iglesia y a cada uno de sus hijos, entonces eso significa que nosotros debemos de amar a la iglesia y a cada uno de sus hijos. Si Dios quiere la unidad de su iglesia, entonces yo como creyente de Jesucristo, yo como alguien que tengo un corazón dispuesto para obedecer a Dios, debo procurar la unidad de la iglesia, contribuir y trabajar para que haya unidad. ¿Dónde? En la iglesia, ¿verdad? Una unidad que no es desde el punto de vista de los criterios humanos, una unidad que no es establecida según los hombres, sino una unidad que se persigue, que se busca y que se pone en práctica desde una perspectiva bíblica y en armonía con lo ordenado por Dios. Una unidad que no tiene por fundamento la hipocresía. A veces escuchamos en el mundo decir, la hipocresía forma parte de la educación. Bueno, ese es el concepto humano. El concepto de Dios es que la hipocresía es un pecado.
Y lo que debe imperar entre hermanos es la sinceridad y el amor y la misericordia. Eso sí contribuye a la unidad y edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos míos, Pablo, quien era un hombre piadoso, conocedor de Dios y su revelación, no ignora la naturaleza humana y nuestras imperfecciones. Y aun cuando somos creyentes, tanto nuevos en la fe como experimentados, Pablo sabe la tendencia natural del hombre. Y Dios, por medio de Pablo, nos hace ver que Él conoce cuál es nuestra tendencia natural. Y nosotros somos muy pronto, muy propicios para la soberbia, para la ira, a la impaciencia, la intolerancia para con el otro, y que solemos ser descuidados, inactivos y negligentes en la búsqueda muchas veces de los lazos de paz entre nosotros. Y ninguna de estas cosas, amados hermanos, o sea, la soberbia, la ira, la intolerancia, etc., contribuyen en nada a la unidad de la iglesia. Contribuyen en nada a la edificación cristiana, a la madurez, al crecimiento en Cristo. Todo lo contrario, desata lo peor de la carne y hace que el hombre deshonre a Dios, hace que el hombre se abomine el uno al otro dentro de la iglesia, causando fragmentación y división. Y 1 Corintios capítulo 3, cuando los creyentes decían yo de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefas y yo de Cristo, el Señor dice, ¿acaso no sois niños? ¿Acaso no sois carnales todavía cuando dicen yo soy de este y yo soy de aquel y yo soy del otro? Y describe estas posturas cismáticas, divisorias, de segregación como un acto carnal e inmaduro. Mis queridos hermanos, no nos extraña entonces que al tratar el tema de la unidad, el crecimiento y la madurez de la iglesia, como va a hacer Pablo a continuación, comienza hablando de actitudes. De las actitudes que tienen que estar presentes en tu vida y en mi vida para poder vivir una auténtica unidad cristiana, para poder crecer, para poder madurar en la fe. Por eso, si usted presta especial atención al versículo 1, dice, os ruego, y yo lo voy a leer como dice Reina Valera contemporánea, os ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Os ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y esto es un ruego de Dios a los creyentes. Os ruego, dice Reina Valera 60, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y habla de vivir con dignidad nuestro llamado. Y a continuación enlista las actitudes que deben de estar presentes en la vida de todo creyente para ser un agente de unidad, de crecimiento y de madurez de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes de las que habla Pablo y que deben de estar presentes en la vida tuya y mía para poder vivir con dignidad la vocación a la que fuimos llamados y contribuir a la unidad de la iglesia, al crecimiento, a la madurez? Como dice los versículos que vemos más abajo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Como dicen los versículos que vienen más abajo, a la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros, sin excepción, porque el mandamiento es dado a todos. Cuando vamos al versículo 2, descubrimos que la primera actitud es humildad. Humildad. Y esto es muy interesante. Dice el verso 2, con toda humildad. Dice Reina Valera contemporánea, y que sean humildes. Porque vamos a ver ahora cómo la humildad cultivada en mi vida, cómo la humildad cultivada en tu vida y en mi vida contribuye a la unidad. Al hablar de humildad, el texto se refiere, hermanos, a la disposición de valorarse o evaluarse uno mismo apropiadamente.
Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque la tendencia natural del hombre en su condición de pecado, carnalmente hablando, lo que tiende es a sobrevalorarse y a verse a sí mismo como más importante que el otro, o superior al otro, o mejor que el otro. Y esa actitud nos arroja a una vida de competencia entre creyentes. Y cuando nosotros somos hallados compitiendo con los hermanos en la fe, porque nos creemos mejores, superiores o más inteligentes, etcétera, 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 ahí es donde comienzan a haber desacuerdos y donde comienzan a agrietarse la iglesia. ¿Y quién termina ganando ventaja con estas cosas? Es Satanás. ¿Sabe por qué? Porque habrá encontrado el hoyo por donde entrar para seguir minando la viña del Señor. Recuerde que somos llamados a vivir como trigo, no como cizañas. Recordemos siempre, amados hermanos, que nosotros vivimos para honrar a Dios, vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. Y cuando la soberbia se apodera de tu vida y de mi vida, y me creo superior o más inteligente o mejor que mi hermano, sobrevalorándome a mí mismo, quien termina honrado es el diablo. Y esto no acarrea bendición ni para tu vida ni para la vida de la iglesia, en lo absoluto. Entonces quiere decir que la humildad es una actitud que debo perseguir. Eso significa que yo he de venir delante de Dios con sinceridad y decirle: examíname, oh Dios, mírame. Y ser realistas ante Dios. No procurando ocultar nada, porque de Dios no podemos ocultar nada. Evaluando nuestra propia vida, y si descubrimos que tenemos problemas de soberbia y no somos humildes, pedirle a Dios perdón. Y al mismo tiempo comenzar a trabajar para que esta virtud de la humildad empiece a estar presente en mi vida. Puede ser que sea difícil, no digo que no. Puede ser que cueste trabajo, pero en Dios todas las cosas son posibles, mis hermanos. Todas. Decíamos que al hablar de humildad el texto se refiere a la disposición de valorarse o evaluarse uno mismo apropiadamente. Especialmente teniendo en cuenta, mis hermanos, la naturaleza pecaminosa o la condición de ser criatura opuesta o de ser criatura, perdón. Tenemos que vernos a la luz de la lente de Dios. ¿Qué somos tú y yo? Creación de Dios. Gente hecha a imagen y semejanza de Dios, como individuo. Pero ahora, ese hermano que comparte la misma iglesia que tú, ese hermano que vive en la fe contigo, que forma parte del pueblo de Dios, ¿no es también creación de Dios? ¿No es también alguien hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿No es alguien redimido por la sangre del Cordero Redentor? Entendamos, amados hermanos, que no tenemos el derecho de denigrar a ningún ser humano por la sencilla razón de que todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si en lo secular esto no debe de existir, ¿cuánto más en el ambiente de la fe cristiana? Amados hermanos, la humildad contrasta con la presunción, la afectación y el orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios en todo tiempo. No busca el dominio sobre sus semejantes. Y esto es importante que lo entendamos. Dios no nos ha llamado para enseñorearnos sobre nadie. Cuando usted pretende enseñorearse sobre alguien, usted está tomando la posición de Dios.
Y sin darse cuenta se está convirtiendo usted mismo en un ídolo. Y esto contrasta con el siervo, con la condición de siervo. Porque en vez de enseñorearnos sobre otros, más bien Dios nos manda a ser siervos de otros. Cuando nosotros tomamos la arrogancia de señores sobre otros y pretendemos imponer nuestra voluntad sobre otros, nuestro credo sobre otros, nuestras decisiones sobre otros, y queremos que todas las cosas se hagan tal y como yo digo, pienso y creo, es importante que entendamos que cada individuo tiene criterios, pensamiento y voluntad y decisión propia. Y cuando usted intenta enseñorearse sobre el otro y el otro no reconoce tu señorío o no lo acepta, pero tristemente vive bajo el dominio todavía quizás de la carne, ahí surgen ¿qué cosa? Las fricciones. Y ahí es donde comienzas entonces a haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Y ese no es el plan de Dios. En lo absoluto. No podemos pasar por alto lo que dice más abajo este texto, que uno solo es el Señor. Y el único a quien Dios ha puesto por autoridad y cabeza sobre la iglesia se llama Jesucristo. Esta autoridad Dios no se la ha dado a ningún hombre. Dios no se la ha dado a ninguna institución humana. Esta posición es solo de Cristo. El resto, ¿qué somos? Siervos de Cristo, pueblo de reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Significa que existimos para ministrar a Cristo y ministrar a nuestros hermanos, para servir a Cristo y servir a nuestros hermanos. Entonces nuestra condición es de siervos, no de señores. Entonces cuando mi carne y mi voluntad y mi yo interior me diga, ¿sabes qué? Tú eres más inteligente que el otro, tú eres el que tiene que dar órdenes, tú eres el que tiene que dirigir, aquí se tiene que hacer lo que tú digas, tú tienes que imponerte y batallar por tus ideas, porque tú eres el mejor, algo anda mal en ti. Porque estas no son las actitudes que produce el Espíritu Santo, estos no son frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es humildad. Eso es tomar la justicia por la mano. Eso es hacer las cosas a la manera del hombre. Y cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera del hombre, imponiéndonos sobre los hombres, ahí es donde se generan los conflictos y las divisiones. La persona humilde no busca el dominio sobre su semejante, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. El cristiano tiene que valorar al otro por encima de sí mismo. Y vivir para el otro en una entrega incondicional. Pastor, pero voy a sufrir por eso. Bueno, vale la pena, porque dice la Biblia que bienaventurado eres cuando por mi causa sufres. Pero pastor, no voy a ser valorado. Bueno, dice la Biblia que todo lo que tú hagas aquí en la tierra es un tesoro que se va acumulando en el cielo. Y que no persigas la valoración de los hombres, sino que debes buscar la valoración de Dios. ¿Y sabe por qué a veces perseguimos estas cosas? Porque no hemos acabado de asimilar que las cosas que hacemos en la vida, como creyentes, hemos de hacerlas como para el Señor y no como para los hombres. Hemos de aprender a ver en cada hermano, en cada persona a Cristo. Jesús dijo en una ocasión, estuve preso y no me visitaste, enfermo y no me curaste, hambriento y no me diste de comer. Y cuando la gente le preguntó, Señor, ¿cuándo ocurrió todo eso en tu vida? Él dijo, cuando no hiciste a uno de estos mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Y viceversa. Él dijo que el que quiera ser grande en el reino debe de ser ¿qué? Servidor. Pastor, pero esto es una condición humillante ante los hombres. Puede ser que sea humillante ante los hombres, pero es grande ante Dios. ¿Y ante quién te interesa más? El siervo humilde le da valor por encima de sí mismo
Y esto contribuye poderosamente a la unidad del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que reflexionemos en lo que dice la Biblia, no lo que dicen mis palabras. Y yo quiero que busquemos Isaías 57, versículo 15. Yo había preparado la pizarra, pero no se la entregué al hermano, así que me perdonan. Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime. Y mi pregunta es: ¿quién es el alto y sublime? Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. O sea, mire qué hermoso esto. Lo que viene a continuación lo dice Dios. Hermanos míos, y cuando Dios habla tiene que ser escuchado. Cuando Dios habla tiene que ser considerado, tiene que ser tomado en cuenta. No para aprender teóricamente verdades espirituales, sino para llevarlas a la práctica. Y dice: yo habito en la altura y la santidad. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que aquí sobre la tierra hay algo que sea más glorioso y majestuoso que el reino de Dios? Que su trono, que su presencia en lo absoluto. Y a veces nosotros nos creemos señores aquí y no nos damos cuenta que la gloria de Dios es mayor que la nuestra. Yo habito en la altura y la santidad. Ahora, piensen esto. Dice que habita. Dice, y con el quebrantado. ¿Y qué más, mi hermano? Y humilde de espíritu. Dios habita con el creyente quebrantado y con el creyente humilde. Esto nos debe hacer reflexionar. Lo inverso a esto que es: yo no habito con el que no se humilla delante de mí. Yo no habito con el creyente soberbio. Entonces, ¿es conveniente o no la humildad a nuestra vida? Por supuesto. Porque cuando yo me conduzco en humildad, tengo la promesa de que Dios está conmigo, habitando conmigo, haciendo campaña conmigo. Pues me digo, cualquiera de nosotros puede tener problemas de soberbia. Es un pecado como cualquier otro que hay que erradicar. Ahora, piensa por un instante en esto. Si cada creyente de la iglesia vive en humildad ante Dios y Dios habita con los humildes, entonces quiere decir que cuando todo creyente vive en humildad, Dios habita con esa iglesia. Dios habita con una iglesia compuesta por gente humilde. Dios habita con una iglesia donde cada miembro no se valora a sí mismo, sino que valora al otro. Donde cada miembro no anda pensando cómo enseñorearse sobre el otro, sino más bien anda planificando cómo servir al otro. Donde cada miembro no busca recibir beneficio del otro, sino más bien ser de bendición al otro. Con esa gente dice que habita Dios. Pero hay más aquí. Hay más. Habito con el quebrantado y humilde. Y ahora dice o sea, porque ser humilde y tenerla a Dios morando con nosotros genera algo para hacer vivificar el espíritu de los humildes. O sea que cuando una persona se conduce en humildad y Dios habita con él, el espíritu de esa persona, ¿qué es? Vivificado. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando nos conducimos con humildad ante los ojos de Dios y ante nuestros semejantes y ante nuestros hermanos en la fe, experimentamos avivamiento espiritual. Y esto es maravilloso, porque muchas veces nosotros asociamos el avivamiento solamente con tener un culto emotivo o una predicación efusiva o con un crecimiento explosivo y sobrenatural de la iglesia donde hay miles de gente. Y allí donde hay 4 o 5 hermanos congregados decimos, es un grupo muerto, porque mira esos 4 o 5 gatos ahí. Y el verdadero avivamiento resulta que viene como consecuencia de Dios habitando con gente humilde. ¿Sabe lo que eso significa? Que podemos tener un templo majestuoso lleno de gente, que si son gente humilde, Dios está habitando ahí y esa gente está en avivamiento espiritual. Pero allá en la Conchinchina, donde el diablo dio las 3 voces y nadie oyó, como dice el dicho,
donde hay 4 hermanitos ahí reunidos debajo de una mata porque no tienen con qué hacer nada, y cantando quizá con las palmas nada más, y son humildes y siervos de Dios, allí también habita Dios y allí también hay avivamiento. Entonces el verdadero avivamiento comienza con una vida humilde, rendida al Señor, al servicio del otro, que persigue la unidad de la iglesia. Porque cuando toda la iglesia va por ese mismo camino, ¿estamos qué? Unidos. Ahí hay avivamiento. ¿Se da cuenta por qué donde hay fracciones no hay avivamiento? Sino perturbación de espíritu. Pero hay algo más. Dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que Dios habita con los humildes de espíritu y Dios hace vivir el espíritu de los humildes. Dios vivifica el corazón. Eso significa que cuando usted se humilla ante Dios, porque ha andado en soberbia, en pecado, Dios va a vivificar su corazón. Usted va a experimentar lo que es a plenitud la vida de Cristo. No olvidemos que Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refiere a la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en su vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia, vida plena. Y esa abundancia está hablando de calidad de vida, está hablando de un corazón vivificado por haber sido quebrantado, por haber decidido vivir humildemente para Cristo. Ahora vayamos a Romanos 12:16. Y cuando vemos estos pasajes podemos darnos cuenta cómo la humildad de los creyentes está asociada con la unidad de la iglesia. Miren Romanos 12:16. Vuelve a hablar Pablo y dice, unánimes entre vosotros. ¿Los creyentes cómo tienen que estar? Unánimes. Y a continuación dice, no altivos. Quiere decir que si es no altivos, es con humildad. Por eso dice, si no asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas superior al otro. No olvidemos que Dios consuela a los humildes. No olvidemos que Dios le da gracia a los humildes. Porque alguno podría decir, pero pastor, ¿por qué tengo yo que humillarme? ¿Por qué tengo yo que rebajarme? ¿Por qué tengo yo que bajar siempre la cabeza? Mire, no se olvide de este texto, 2 Corintios 7:6. Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dice, Dios que consuela a los humildes. ¿Dios consuela a qué? A los humildes. Ahora dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice que al humilde Dios lo ensalza, al soberbio Dios lo humilla. ¿Qué es más conveniente? Primera de Pedro 5:5, porque Pablo no es el único que enseña, Pedro también tiene cosas buenas. Y se dirige a los jóvenes. Pero después que se dirige a los jóvenes, porque los jóvenes tienden a ser los más cabezones, se dirige a todos los creyentes. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Los hermanos ancianos no estén ahora, porque eso no es humildad. Y mira lo que dice Pedro. Y todos. 1 Pedro 5:5. Y todos. ¿Cómo debemos vivir todos? Sumisos unos a otros. No es sumiso al pastor. Porque hoy en día muchas iglesias están desviadas. Porque falsos pastores les han enseñado que tienes que estar sumisos a ellos. No, dice que todos, unos a otros. Hoy en día tenemos organizaciones religiosas que te dicen, tú tienes que estar sumiso a lo que dice la institución.
Unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia. Evidentemente, unos a otros en Dios. ¿Y cómo debe de ser esta sumisión? Dice, revestida de humildad. Con humildad. Pero verdadera humildad, no falsa humildad. Porque la falsa humildad es hipocresía. Porque si usted se calla y sí, mi hermano, usted tiene razón, y después va y le saca la tira del pellejo a la persona o toma represalia, eso no es humildad. No, la verdadera humildad es llegar a la capacidad de sufrir la pena por amor a Cristo. Razón, dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que si tú eres capaz de sufrir en humildad, no te preocupes, Dios derramará su gracia sobre ti. Y los soberbios van a terminar humillados. Ahora ten cuidado, porque conozco creyentes que dicen, yo me voy a sentar a esperar a ver cómo Dios lo va a humillar. Eso también es soberbia. Más bien la actitud humilde del creyente es, pobre hermano, voy a orar por él porque necesita de Dios. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que fomenta la unidad. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la humildad para tener unidad? El Señor Jesús es el paradigma de la humildad. Pues siendo Dios de gloria, se humilló asumiendo naturaleza humana. El Dios glorioso del cielo, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo haciéndose como nosotros. Y dio en todos sus pasos el verdadero ejemplo de humildad en todos sus tratos con los que le rodeaban. Si usted va a Mateo 11:29, él termina diciendo esto a los creyentes: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, imítenme. Él dice, aprendan de mí. ¿Y por qué debemos aprender de Jesús? ¿Qué es lo que debemos aprender de Jesús? La gran realidad es que Él es manso y que es humilde de corazón. Cuando aprendemos mansedumbre y humildad y andamos enyugados con Cristo, dice la Biblia que vamos a hallar descanso para nuestra alma. ¿Usted sabe por qué va a hallar descanso? Porque usted entonces, al vivir en humildad y dejar todas las cosas en manos de Dios, usted va a vivir descansado, porque aquel que se levantó contra usted no le va a mortificar la existencia, porque usted decidió dejar eso en manos del Señor y no hacer nada. Puede ser que sufra, sí, no digo que no, pero créeme que vale la pena. La verdadera humildad se distingue de la forma falsa de humildad que lleva a una hipocresía. Sí, porque hay una falsa humildad proyectada que también genera divisiones en la iglesia. La falsa humildad, ¿cuál es? Esa hermana que llega a la iglesia bien piadosa, vestida discreta, con el cuello aquí, la manga acá, la falda allá, pero la lengua al otro lado. Es apariencia nada más. Y uno lo mira y dice, qué piadosa la hermana. Y el que la conoce bien dice, y tiene dos de lengua. Y no es la lengua espiritual, la otra lengua, la que enciende un gran bosque e inflama la creación, dice la Biblia. Hay que cuidarse de él. Cuando uno se enfoca en la apariencia y no en la vivencia, es una hipocresía religiosa. ¿Y sabe usted por qué? ¿Y qué pasa cuando esto empieza a ocurrir? Generalmente esta persona que transmite humildad y es pura apariencia es la persona que en su soberbia, cubierta con una apariencia de su humildad, genera divisiones. Porque esa es la persona que viene y cuestiona al pastor. Usted no es buen pastor, porque si usted viera como la hermana tal viene vestida, usted tomara acción.
Esa hermana después que le suelta todo su desastre al pastor, sin saber lo que el pastor ha estado haciendo quizás, y cómo ha estado trabajando con esa persona, o la persona que le evangelizó. Sí, porque a veces queremos ponerle al recién llegado a la fe toda una carga de cosas que nosotros mismos no vivimos. Y esa hermana, cuando el pastor le dice, hermana, tranquila, ya se está trabajando con la hermana, denle tiempo, Dios está haciendo su obra. Después va y le dice, hermano fulano, el pastor es un liberal. Y él bla 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 nada más, porque mira, llegó esta muchacha nueva a la iglesia y no le ha dicho que tiene que bajar la falda de la rodilla para abajo. Y ese es el tipo de hermana que empieza, y que con esas cosas que se empieza a crear, dígame, divisiones por una falsa humildad. Yo le he hecho la historia, fui pastor en una misión en Cuba, donde había una hermana, muy buena la hermana, pero no había entendido bien las cosas. Llegaba gente nueva a la iglesia y yo veía que después no regresaban más. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué llega gente? Salgo a evangelizar. Llega gente nueva y después no se queda. Y al tiempo alguien me dice, es que la hermana tal, cuando llega una visita, los llama aparte y le dice, para venir aquí hay que vestirse así, 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 hay que dejar de fumar, no puede traer arete en la oreja a los hombres, el pelo así, las uñas así, no pintura, no esto, y daba toda una lista. Qué bueno que a mí no me leyeron esa lista, pues no hubiera aceptado el pastorado ahí tampoco. No, mi hermano, uno tiene que dejar que sea Dios quien trabaje en el corazón de cada persona. Él ha prometido que la obra que ha empezado la va a ¿qué? A perfeccionar. La va a perfeccionar. A Dios hay que dejarlo trabajar. La falsa humildad no contribuye a la división, no a la unidad. La verdadera humildad sí construye puentes. Qué distinto sería que esa misma hermana dijera, hermana, yo quiero, o hermano, mire, estoy aquí para servirle en lo que le pueda ayudar. Si quiere orar juntos, tener un estudio bíblico, si quiere un discipulado, ponerse a servicio para ayudar en el nombre de Jesús. Es diferente, eso sí construye a la iglesia. Quiero que vayamos a Gálatas 5:22. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando entendemos esto y lo subimos, aborreciendo la soberbia, la unidad de la iglesia se solidifica, hermano. Si volvemos a Efesios 4, hay una segunda actitud que debe estar presente en nosotros para que haya unidad, en cada uno de nosotros. Y aquí vienen los palos. Para mí, empezando por mí, este y el que viene. Con toda humildad y... ¿qué más dice? No le oigo. Efesios 4:2. Toda humildad y mansedumbre. Esa es la segunda actitud que construye unidad. Cuando cada creyente desarrolla mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? El Diccionario General de la Lengua Española lo define de esta manera: docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Oiga, docilidad y suavidad. La carne nos pide ser dócil y suave, o ser como el gato esquinado. Se da cuenta que hay mucho que trabajar en nosotros mismos. A veces pensamos que manso es ser flemático. Conozco gente que es muy despacita y no es nada manso. Para nada. No se miren, que eso no es bueno. En serio.
Hay gente que usted la ve ahí, calmadita, mansita, que usted dice, qué mansa, es un amor. Uno vive con ella, no sabe lo que hay después. Y son la gente que de manso no tiene nada. Hay otros que no proyectan la mansedumbre y que son agresivos, como yo. Pero es docilidad y suavidad. Y esta agresividad es para confrontarnos a nosotros mismos y nos reímos, pero esto no le agrada a Dios. Esto no contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que lo que aplaca la ira es la blanda respuesta, no la agresividad. Y cuando usted es agresivo con alguien, lo más probable es que ese alguien responda también con agresividad. Y cuando ambas partes responden con falta de suavidad y agresividad, ahí vienen ¿qué? Las fricciones y por ende las divisiones. Voy a poner ejemplo. Usted le da una mala respuesta a la persona y la otra persona le responde con mala respuesta también. Y la de acá termina diciendo, él fue el culpable. Pero tú respondiste igual. Y se arma la querella y después, bueno, este va para acá, el otro va para allá y llama por teléfono. Hermano, quiero que ore por mí porque estoy muy alterado. ¿Qué pasó? El sinvergüenza que mira lo que me hizo y ya de ahí pasó no solo la agresividad, sino al chisme y a la murmuración y que no oyó la otra parte y no es quizás muy maduro y después, oye, ¿te enteraste? Fulano y Mengano se pelearon. Y nos estamos riendo, pero estas cosas suelen pasar en las iglesias. Y no debe pasar porque eso no contribuye a la unidad. Eso nos hace instrumentos de Satanás, no de Dios. Mansedumbre, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado lo define de esta manera: aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de la falta o el enojo de los demás. ¿Está duro esto? No. Oiga, claro que sí. Pero es algo que hay que perseguir. Mire, cada uno de... Y hay que tener cuidado porque en la Biblia enseña, y lo vemos en la vida, que la tendencia natural de nosotros es a justificar nuestras malas acciones. Ahorita lo estábamos enseñando en la clase de escuela dominical. Nuestra tendencia no es a Dios, perdóname, o ¿sabes qué? Me equivoqué. Nuestra tendencia es, hice esto mal, pero fue por... Y puede ser que en la congregación sí hayan hermanos enojones, hayan hermanos no tan maduros, hayan personas que quizás te provoquen o te saquen, pero eso no justifica que usted no desarrolle docilidad, suavidad y un espíritu pacífico y humilde para con ellos. Si lo de aquel no está bien, lo tuyo tampoco si responde de la misma manera. Yo era más muchacho. En la iglesia había un hermano con el que él y yo siempre estábamos encontrados. Y uno en su inmadurez desarrolla estas mentalidades a veces de, él no me saluda, no lo saludo. Y un día fui con una hermana a pedirle consejo y le digo, es que fulano no me saluda. Y ella me dijo, ¿y tú lo saludas a él? Digo, no, si él no me saluda, él no lo saluda. Dice, entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y él? Y para la vergüenza mía, empecé a saludarlo. Y un día conversando, me dice, oye, ¿qué gozo me da que hayas cambiado? Digo, ¿por qué tú me dices eso? Dice, porque tú siempre tenías mala cara y nunca saludabas a nadie. Y yo pensando lo mismo al otro, y era yo el del problema. Y sigo con mala cara a veces, pero bueno. Y uno tiene que ir creciendo, y uno tiene que ir madurando en estas cosas. Tienes este problema que no eres dócil, no eres suave, bueno, hay que cultivarlo. No podemos autojustificarnos diciendo, así soy yo. Bueno, quizás así seas tú, pero así no te quiere Dios. Es mi temperamento, es cierto, es tu temperamento, pero ese temperamento puede estar
doblegado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo y producir esta clase de fruto. Y no es que si tú eres colérico o sanguíneo, ahora vas a ser despacito. No, no se trata de eso. Es de ser lo que tú eres bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Alguien que, aunque tenga el deseo de ir para arriba y agarrar al otro por el pescuezo, sea capaz de decir, esto no honra a Dios, esto no beneficia ni a él ni a mí, esto causa problemas en la iglesia. Señor, toma el control, dame paciencia, no me dejes. Y en vez de batallar con el otro, empieza a batallar con Dios para obtener victorias. Porque hay hermanos que a veces dan deseo cogerlo por el cuello. Eso es verdad. Ha habido momentos en la vida cristiana en la cual usted ha querido coger a algún hermano por el cuello. Dígame que no. Pero de la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que han habido otros que también lo han querido coger usted por el pescuezo. Porque así somos. Entonces, si no tenemos la capacidad de desarrollar mansedumbre en nosotros, hermanos, esto se vuelve un campo de batalla. Y déjenme decirle, esas son actitudes del mundo, no de la iglesia. La iglesia no puede ser un campo de batalla. La iglesia tiene que ser un oasis, un hospital donde los heridos se sanen, donde haya una saludable convivencia, donde si hay fricción el uno con el otro, porque puede ser que haya y van a haber, tengamos la capacidad de decir, perdóname, fallé, vamos a reconstruir todo esto. Cuando no nos dejamos arrebatar fácilmente de la cólera por motivo de las faltas o el enojo de los demás, construimos unidad. Dios es glorificado, la iglesia bendecida, los creyentes edificados y usted, alguien que gana en madurez. No podemos ver la mansedumbre como una debilidad, sino como una virtud, mis hermanos. Esto dice la Biblia en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Según este texto, hermano, ¿qué creyente es mejor? Primero, el que tarda en airarse. Y esto es muy interesante porque esto es lo que vemos en Dios. Dios es lento para la ira. Hay cosas que nos van a airar y que es normal que nos airemos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Ahora dice, no des lugar al diablo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, el que tarda en airarse es lo ideal. Admiro muchísimo a ese hermano que le pasan carretas y carretones y que demora en molestarse. Eso es una bendición. Segundo, el que tiene control de su espíritu. Dice el texto. O sea, el que tiene control de sus emociones. Uno tiene que aprender a controlar sus emociones con la ayuda de Dios. Porque las emociones fuera de control lo que generan son divisiones. Porque las emociones descontroladas te hacen daño a ti, le hacen daño al otro, le hacen daño a la iglesia. Y cuando la iglesia es dañada por emociones fuera de control, la iglesia, en vez de ser una bendición a la comunidad, se convierte en un faro de mal testimonio. Y a eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a ser luz. Por eso es tan importante. Si usted tiene problemas con control de las emociones, hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Porque Dios nos ordena vivir en unidad y perseguir el crecimiento y la madurez de la iglesia. Es que yo como creyente debo de ser tardo para airarme y a la vez aprender a dominar y controlar mis emociones ante las faltas de los demás. La Biblia califica de sabio y entendido al creyente que muestra su buena conducta en mansedumbre, mi hermano. Eso dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y es una pregunta. Y después dice, muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la pregunta es
A ver, tú que dices yo soy sabio y soy entendido. Bueno, ¿quién es el sabio y el entendido? No es el que alardea, hace esto, hace lo otro, o el que hace toda una exposición. Dice que el que muestra buena conducta en sabia mansedumbre. Y la buena conducta en sabia mansedumbre produce unidad. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted se vuelve accesible. Usted se convierte en alguien al cual la gente puede llegar. Hay una tercera característica y ya vamos terminando. Dice, soportándonos, Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Paciencia. Otro golpetazo en la cabeza. Paciencia. Y es interesante cómo el diccionario de la lengua española define esta palabra, que tiene varios significados. Y cada uno de ellos, aplicado a nuestra vida, podemos darnos cuenta que fomenta la unidad y también el crecimiento nuestro y el de la iglesia. Dice así el diccionario. Significado número 1. Paciencia. Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Tenemos problemas de paciencia? ¿Sí o no? El gran problema por el cual muchas iglesias a veces terminan en divisiones es porque no aprendemos a tolerarnos. Es porque perdemos la paciencia. El segundo significado dice, calma o tranquilidad para esperar. Nos desesperamos, perdemos la paciencia y terminamos tomando decisiones equivocadas. Las decisiones equivocadas afectan a otros y por ende generan divisiones. Pero cuando uno espera en el tiempo de Dios, en las cosas de Dios, sufriendo con paciencia, no solo vemos bendición, sino se conserva la unidad. No nos extraña que Pablo hable de esto. Y el tercer significado dice, capacidad de realizar una actividad larga, pesada o que requiere mucha paciencia. Larga y pesada, pese a los contratiempos. Y esto es importante tenerlo en cuenta también en la vida del ministerio. Sobre todo en una iglesia que va comenzando, donde los líderes son menos y donde la gente a veces es mal quedar, poco comprometida, cambiante, emocional, y se requiere de mucha paciencia para no tirar la toalla y dejar de hacer lo que se está haciendo. Pero cuando no se tiene paciencia con las personas así, ahí es donde viene el pleito, la crítica, la competencia, el problema, y se fragmenta ¿qué? La unidad. Hay que tener paciencia con el otro. Cuando desarrollamos esto, quien gana es Dios. En el contexto de Efesios 4:2, mis hermanos, el creyente ha de soportar a otro creyente con paciencia y amor, pese a los dolores y sufrimientos que este otro creyente te inflija o pese al trabajo que estés realizando con él en el cual no veas avance. Hay un dicho en el mundo que dice, el que persevera, triunfa. Cuando usted va a discipular a alguien, tiene que tener mucha paciencia. Pero mucha. Porque cuando más firme usted lo ve en el Señor, usted ve que se le afloja. Yo comparo esto a armar una tienda de campaña con un viento. Andando. Usted ata una cuerda, ata la otra, le da el viento y cuando usted menos se lo espera, se le aflojó una cuerda y tiene que volver y después cuando está armando aquí se le va a la otra punta. Si usted no tiene paciencia, ¿sabe lo que usted va a terminar haciendo con la tienda? A la porquería la tienda. A la porra. Con calma. Y se lo digo a mis hermanos porque al final termina sufriendo más uno
con poca paciencia y reventado el hígado. Y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. A veces hay situaciones en las cuales da deseo de esto, pero bueno, esos deseos hay que controlarlos. Hay hermanos en la fe que son tan lentos para determinadas cosas o tan inestables que uno lo que da deseo es empujarlo. Pero una cosa tiene que ser tu deseo y otro es el deseo de Dios. Eso significa que tu deseo de empujar tiene que quedar fuera, porque eso no contribuye a la unidad del pueblo de Dios en lo absoluto. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la paciencia? Me gusta mucho lo que enseña el diccionario bíblico al respecto. La paciencia en el hombre y por analogía en Dios implica sufrir circunstancias adversas con la vista puesta en la esperanza. Como bien expresa el término, consiste en soportar, sufrir, tolerar. Se aplica al hombre tanto como a Dios, en quien constituye la base de la paciencia. Yo quiero preguntarte ahora, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? Mira, la hermana está consciente, gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Las mujeres salvadoreñas hacen esa expresión. En La Vega había muchas salvadoreñas y las mujeres salvadoreñas dicen, para todos te hacen así la hermana. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? Diga, a diario. En su trato contigo, en su relación contigo, en su ministerio contigo. Hermano, y si Dios ha tenido esa paciencia contigo y la ha tenido con tu hermano, ¿cómo tú no la vas a poder tener con el otro? Puede ser que no la tengas, pero hay que perseguirla. Hay que buscarla y en oración es posible. Es posible. Y esta paciencia debe de ser con la capacidad de tolerancia. La Biblia dice, llevando a los más fuertes las cargas de los débiles. Soportándonos el uno al otro. Hay que soportarse. Porque el hermano te caiga gordo o flaco, en el Señor, tienes que pedirle a Dios que te dé la gracia para amarle. Porque el que si tú no lo soportas, el que tiene el problema eres tú. El que necesita superar eso eres tú. Y eso contribuye ¿a qué? A la unidad. Hay una última actitud. Y dice la Biblia, soportándose con paciencia en amor, y dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito. Hay que ser solícitos, o sea, diligentes. El cristiano debe de ser diligente en guardar la unidad, en los lazos, en el vínculo de la paz. O sea que en lo que haya que hacer para que haya paz entre nosotros, hacerlo ya. Tuve un problema con un hermano, voy a arreglarlo ya. Hay algo que está fuera del lugar, que voy a arreglarlo ya. Y voy a buscar que la paz sea lo que prevalezca. El sentido de esta palabra en el texto original es el de estar ansioso, o sea, tener o mostrar un gran interés, un deseo profundo o una expectativa impaciente por guardar la unidad en el vínculo de la paz. O sea, es no quedarte tranquilo ni dormido si estás involucrado en algo que no está contribuyendo a la paz y la unidad de la iglesia. Y en el nombre de Dios subsanar los errores y batallar en oración para superar en la vida lo que tenga que ser superado a fin de poder vivir en unidad. A todo cristiano debe interesarle la mantención de la unidad y los lazos de paz en la iglesia. Y hemos de aprender a tomar decisiones en base a la unidad y la paz. Siendo solícitos con eso. ¿Cómo? Adoptando posturas correctas. ¿Qué cosas fragmentan a la iglesia? La falta de capacidad de pedir perdón o perdonar. Quiere decir que yo tengo que trabajar en mi vida hasta que yo desarrolle la capacidad de perdonar y de pedir perdón.
¿Qué otra cosa puede fraccionar a la iglesia? El chismear y murmurar, o escuchar chismes y murmurar, porque a veces no es solo hablar, a veces es escuchar. Bueno, pues yo tengo que adoptar entonces la costumbre correcta. ¿Cuál es? Que viene alguien con el cuento y la historia. Espérese un momento, hermano. Mire, no se ponga bravo, mi querido hermano. Yo creo que esto no edifica ni a usted ni a la iglesia. A Dios no le agrada esto. Y créame que cuando usted ponga el stop, el chismoso sabe con quién va. ¿Qué otra cosa no contribuye a la unidad? La competencia por mi don espiritual. El ser competitivo o la arrogancia. Bueno, entonces tienes que trabajar en eso para que Dios te dé la gracia de la humildad. Y así podríamos hacer una lista interminable. Los intereses personales. Porque hay personas que vienen a las iglesias con sus agendas personales, déjeme le digo. Y lo hemos vivido. En esa iglesia hay 10 o 12. Ahí yo puedo llegar y ser cacique y después voy a... Lo hemos vivido, ¿no? El oído para oír, que oiga. Pero ¿sabes qué es lo más lindo de esto? Que Dios es tan grande que aquellos que vienen con agendas personales, Dios siempre se encarga de ponerle un lado. Porque es que Dios ama a su iglesia y la cuida más de lo que nosotros. Procura tú, como creyente, ser hallado como el que construye la unidad y la paz, no como el que viene a sembrar cizaña. Procura ser trigo y no cizaña, porque la cizaña será cortada y echada fuera. Entonces, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la diligencia son actitudes que todo cristiano debe perseguir, desarrollar y tener en su vida, porque son elementos esenciales que nos permiten vivir con dignidad la vocación a la que hemos sido llamados. Son elementos que contribuyen a la unidad de la iglesia, el crecimiento y la madurez de todo el pueblo de Dios. La semana próxima, a partir del versículo 4, vamos a ver las razones por las cuales tener estas características. ¿Por qué ser humilde? ¿Por qué ser paciente? ¿Por qué ser manso? ¿Por qué ser tolerante? Subordinada a la unidad, por supuesto. Las razones. Y usted va a ver, porque hay una sola iglesia, un solo espíritu, porque la fe es una, porque son más las cosas que tenemos en común que las que nos distinguen. ¿Amén? Sí. ¿Quiere aprender de esto? Venga la semana que viene. Amén. Invite a otros. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana y la bendición de poder meditar en tu palabra. Señor, tú sabes que muchas de estas virtudes y de estas actitudes a veces fallan en nuestra vida o simplemente no están presentes. Primero te queremos pedir perdón y segundo te queremos pedir que nos ayudes a desarrollar estas actitudes en nuestro andar diario, porque queremos honrarte. Ayuda a cada uno de nosotros, Padre, para que esto pueda ser una realidad, porque lo que queremos es una iglesia que vive en el vínculo de la paz, donde todos juntos viven en armonía y crecen y maduran y son edificados. Ayúdanos a desarrollar la actitud correcta siempre, Señor. A ser de esos que se atreven a decir, Señor, yo quiero vivir de esta manera. Porque quiero honrarte y quiero ver una iglesia plena, andando en tu amor y llena de tu gracia, donde se respira el amor cristiano, no en apariencia sino en realidades. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos aquí presentes, a los que nos siguen por el internet, y ayúdanos para vivir de esta manera. En Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, creo que es bueno cantar el coro, el último que cantaron, el de Somos Cuerpo, ¿verdad? Vamos a cantar esto. Y no cante este coro por cantar. Vamos a cantar meditando y orando en lo que dice. Y si usted siente en su corazón, en la parte que diga, que dice, da la paz a tus hermanos o algo así, pues mírese al que está a su lado y dígale, la paz de Dios sea contigo, mi hermano. Y
y su bendición. Y oremos por la unidad de la iglesia. Vamos a cantar este coro. Nuevo corazón de Dios, corazón revelado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor, la familia, nos deja las edades, viviendo en la verdad, expresa la gloria del Señor, una familia, viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Esa es la bendición de Dios. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor, la familia, donde las edades, viviendo en la verdad, expresa la gloria del Señor, la familia, viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Necesito de ti, querido hermano. Si Dios quiere, durante todo este tiempo como este cantando cada domingo este coro, creo que viene muy a tono con los mensajes. Esta mañana antes de salir, no quedamos a pasar por alto que es el cumpleaños de Niuris. Niuris está cumpliendo 40 años, Niuris, ¿cuánto es? Eso no se lo cree ni él. 20 y pico, 40. Y también Railín está cumpliendo también. Entonces le vamos a pedir que pasen aquí al frente las dos para cantarle feliz cumpleaños y orar por ellas. Aprovechar que es domingo, ¿verdad? Se fugó. Tiene feliz cumpleaños. Amén. Feliz cumpleaños. Vamos a cantar feliz cumpleaños. Deseamos para ti que el Dios omnipotente del cielo bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga
Dailín. ¿Puedes? ¿O estás muy rojo? Vamos a ver si sale. Señor, ante tu presencia volvemos en esta hora, Padre, para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás por nuestras vidas, Señor. En esta hora te presentamos a la hermana Dailín y a Nuri, Señor. Guárdala, bendícela, Señor, prospéralas. Gracias por ellas, Señor. Te pedimos una bendición especial para cada una de ellas, para sus hogares, para sus niñitos, Señor, para sus esposos también. Que sigan, Dios mío, siempre en la unidad tuya, Padre amado. Gracias porque contigo, Dios mío, podemos seguir adelante, aún a pesar de las necesidades, de los problemas. Tú nos guías, tú nos enseñas, Señor, y tú nos unes cada día. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Felicidades. De esta manera quedamos despedidos. El Señor les bendiga.